suspender la grabación. Creo que ya la clase se está grabando a partir de, pues ya la puse a grabar. Puede que se mueva un poquito mientras graba para que lo tengan pues presente. No sé, bueno, no sé por qué no ha aparecido todavía el cosito de... ¿Ya les aparece que se está grabando la clase? ¿O todavía no? Sí, profe, ya A mí sí aparece. me aparece. Ah, ok. Sino que es que me tocó usar el del navegador web, porque no sé por qué no sé si es algo de Linux que no me está dejando trabajar con el del escritorio. Pero bueno. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un ejercicio, pues primero vamos a graficar los puntos. Entonces, creo... Ah, bueno, también deben estar viendo mi pantalla, ¿no? ¿Están viendo un Jupyter Notebook o no? Sí, profe. Ok, listo, perfecto. Entonces, pues vamos a importar las librerías que necesitamos. Bueno, la podemos hacer acá y también, pues digo que como tenemos que calcular varias distancias, puede ser pronto, podríamos también apoyarnos, digamos, de Python, ¿cierto? Vamos a crear acá. Ah, bueno, vamos a mirar un ejercicio con el clustering jerárquico, ¿cierto? El tema con el clustering jerárquico es que, pues, como les digo, nosotros no tenemos que definir cuántos centroides como tal, ¿cierto? Sino que definimos, digamos, como un nivel como de cercanía entre los puntos o una distancia entre puntos, ¿sí? Y a partir de eso, como consecuencia, tendré un determinado número de centroides. Igual, como les digo, yo me puedo basar, digamos, en una cantidad de centroides para mirar en qué punto voy a hacer el umbral como de cercanía que voy a usar, ¿sí? O esa distancia o esa segregación que voy a emplear, ¿sí? Digamos que los algoritmos permiten hacer eso, pues digamos en ese canal permiten yo definir el número de clústeres, pero tengan en cuenta de que en realidad el clúster jerárquico uno no define los clústeres, sino que es una consecuencia del nivel del nivel de segregación o la distancia que uno defina, como el umbral de las distancias, ¿sí? Entonces, vamos a crear, digamos, como con poquitos datos. Vamos a ver un array. Eh, tengan en cuenta que este puntico se coloca es para que él lo tome como que esto no como un entero, sino como un flotante. Pues como para que tengan en cuenta cifras decimales, que cuando uno haga operaciones y todo eso, no le vaya a mochar, digamos, las cifras decimales. Este creo que fue el que hicimos la clase pasada, no sé si... Después de cuántos puntos hay ahí, hay 3, 7. Vamos a ver si quedó bien.
si se quedó bien formado. Desde menos segundo yo miro acá. Bueno, vamos a importar. Vamos a importar Matplotlib para poder hacer las gráficas. ¿Sí? Espero que acá hay un pequeño detalle si yo quiero imprimir es. Bueno, acá voy a hacer, necesitaría hacer como en. Deme un segundo, busco cómo transponer. ¿Alguien sabe cómo transponer una matriz con NumPy? Transpose. Entonces, bueno, ahora sí transponemos esto. 0, que este es el X y este va a ser el Y. ¿Sí? Creo que ahí ya nos debería. Pero esos son los puntos que tenemos. Sí, sí ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, ahí la vemos. Ok, perfecto. Bueno, entonces, esos son los puntos, digamos, a los cuales queremos, digamos, hacer como el clustering jerárquico, ¿sí? Yo pongo acá. Clustering jerárquico. ¿Sí? Esto ya tilde sin sistema.
Acá sí pongamos el código. Bueno, entonces la idea es hacer un dendrograma con esto, ¿sí? Yo les había comentado que el dendrograma básicamente va a empezar a asociar los valores que son más cercanos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la distancia que hay de este punto de acá a este punto de acá? Bueno, depende de la distancia que vaya a usar, pues es la distancia euclídea, pues acá vemos, digamos que, bueno, acá la distancia vendría siendo 1, ¿cierto? De 3 a 4, pues hay 1, ¿sí? Esta distancia de acá sí es un poquito más, digamos que entre todos los puntos vemos que los más cercanos son estos dos, el 3 y el 4. Que si nosotros hacemos un dendrograma, vamos a ver que esos son los puntos que van a estar más cercanos. Ahorita vamos a sacar una matriz de distancia. Yo en Python, ¿sí? Para eso hay un módulo que me permite hacer eso. Igual también lo podríamos hacer a mano. Pero veo que acá hay una función que se llama bueno, nos daría, especie que en ese canal debe haber una función que llame calcule ese para no calcular uno por uno. Porque, entonces yo miro a ver si esto me permite calcular esa distancia, ese pedista. Ok, creo que este me calculó la distancia. Vamos a ver qué fue lo que me calculó. Tengo 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ve que esta distancia es esta de acá, que hay entre estos dos puntos. Este 3 es esta distancia que hay de 2 a 5. Bueno, entonces digamos que acá ya tenemos como las distancias calculadas, ¿sí? Las distancias euclideas. Entonces digamos que vemos que esta distancia que hay acá es entre el punto 1 y 2, ¿sí? Entonces vamos a ir haciendo acá, en este, voy a tomar un pantallazo a este. Y vamos ahorita a comparar esto con el SCALAR. Entonces me está abriendo para tomar el pantallazo, el screenshot a esta imagen, para poder, digamos, rayarla en la parte. Bueno, entonces,
Bueno, entonces, nosotros tenemos esto acá y vamos a ver que esta es la matriz de distancias. ¿No crees que sí me gustaría que esto quedara como más organizado? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 28. Tengo son, si no estoy mal, yo acá tengo 8 datos, 28. ¿Por qué 28? Que es como si fuera la matriz, como una matriz triangular. Lo voy a poner acá una rejilla. De 8 por 8. Oh, no era lo que tenía en mente. Bueno, voy a poner acá la muestra 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. ¿Sí? Y vamos a hacer esto mismo, pero bueno, entonces digamos que ahí ya. Listo, digamos que ahí ya tendríamos como para ir llenando. Entonces, este primer valor de acá, este de acá vemos que es el de la muestra 1 con la 2, ¿sí? Y si fuéramos a armar pues una matriz, esa matriz de distancia sería acá como simétrica, ¿cierto? La distancia que hay de 0, de la 1 con la 1, pues viene siendo 0. O sea, en la diagonal en realidad nosotros tendríamos 0, ¿sí? Como esto es simétrico, pues no tenemos que llenar esta otra parte de acá, sino que por lo que veo, esto que está acá, básicamente es como si se llenara, es como si se estuviera llenando. Quiero ver la lógica. La 1 con la 2 es esta. Esta distancia de acá me da la impresión de que es la 1 con esta de acá, con la 3. La 1 con la 4 es esta. Ah, ok. Sí, entonces digamos que estas distancias que tenemos acá viene siendo como la 1 con todas. Después la 2 con, con, con la 3, con la 4, así sucesivamente. Entonces digamos que si vamos a mirar
de acá, ¿cuál es el número más pequeño? De este vector, ¿cuál es el número más pequeño? Por ahí ve uno, ¿no? Exacto, este 1, ¿cierto? Entonces este 1, vamos a ver, este es la 2 con esta, el la 2 con la 3, o sea, 3, con la 4, con la 5, con la 6, con la 7, con la 8, con la 8, listo. Y esta ya sería la 2. Voy a enseñarme una cosa. Yo tengo... Sí, esa sería la del puntico de arribita con el número 2, supongo, no sé. Pues esa debería ser... Y ya después de 3 a 4, ¿no? Sí. Sí, esta debería ser estos dos, ¿cierto? Ujú, Pero quiero sí. saber esta de acá, ¿cuál es? Porque es que esta sería la 1 con la 2. Claro. Esta sería que es la 1 con la 3. ¿Sí? La 1 con la 4, con la 5, con la 6, con la 7, con la 8. Ah, bueno, ahí está. Y esta ya sería la 3 con la 4. Perdón, la 2 con la 3. ¿Sí? Entonces vemos que los dos más cercanos son la 2 con la 3. Bueno, no hagamos esto porque no entramos más. Ya sabemos, digamos, como la lógica acá, ¿cierto? El la 2 con la 3. Entonces vamos a ver que los primeros que se juntan van a ser estos. Bueno, esta es la 1. Ah, bueno, no, esto sí me va a servir. Ah, pues están separados. La 1, esta es la 2. Esta es la 3. 4, 3, ¿cuál es? 4. Ah, no, esta es la 3. 5, 2. Es esta. Esta es la 4. 7, 3. 7 con el 3. Esta es la 5. 6, 4. 6, 4 es este. 5, 5 es esta. Y esta es la 8. Ya sé que se me quedó muy feo. ¿Sí? Esa es la 8, ¿cierto? Entonces, si fuéramos a hacer el dendrograma, ¿sí? Ese dendrograma, ¿cómo quedaría? Voy a colocar acá como... El dendrograma primero juntaría... Ah, bueno, ¿y a qué nivel? Ah, acá debería... Básicamente, si vemos cuáles son... de este, ¿cuál es el valor más grande? Creo que el valor más grande debe ser este, que es como 5, ¿no? O ustedes ven uno más grande. Ah, no, es este, que es como 6. Entonces, básicamente, acá tendríamos como 6 divisiones: 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Entonces, por acá tenemos una muestra que es la 2, la 3. Esta es la 3. Y vemos que se están juntando, digamos, un nivel. Este es 1. Esta es la distancia. Acá sería 6, por acá tengo el 3. O sea, acá tenemos muestras. Acá tenemos muestras por acá. Y por este lado tenemos básicamente lo que son como distancias, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos muestras y tenemos distancias. Listo, entonces digamos que vemos que la 2 y la 3, que están los más cercanos, efectivamente son los más cercanos, se juntan, digamos, cuando vale 1, que es este valor que tenemos acá.
sea que acá estas se juntan. ¿Cómo se todos claros de dónde sale este 1 o no? Es de la distancia que calculamos, ¿no? Sí, la distancia euclídea. Pues digamos que ustedes la fueran a calcular a mano, es la raíz cuadrada. O sea, De los dos haga, puntos, PQ, ¿cierto? exacto, sí. Sino que pues como eso nos demoraríamos mucho, pues estaba mirando cómo sacarlo, digamos, usando Python y él nos monta ya todas las distancias, ¿sí? Yo pensé que nos iba a mostrar, nos iba a volver una matriz, pero nos volvió un vector, ¿sí? Y ya vemos que es, como les digo, o sea, cojo la primera muestra con todas, la segunda con todas, la tercera con todas, y no repito, ¿cierto? Pues no repito, digamos, como muestras, ¿sí? Pues distancias, porque pues supone que es simétrico. Por eso apenas acá hay 28 de todas las distancias que serían 64, ¿sí? Y pues la diagonal no la tomaría en cuenta, ¿sí? Entonces, listo, ahí está en uno. Si vemos cuál otros son cercanos. Ah, bueno, acá hay algo bien interesante. Resulta que nosotros podemos, yo les había comentado que hay diferentes formas. Bueno, este ya viene siendo un clúster que está formado por esta muestra, por la 2 y la 3. Si yo quiero calcular la distancia de este clúster que está acá, por ejemplo, con el punto 1, ¿cuál sería esa distancia? ¿Cómo la calculo? Eso creo que ya les había comentado la clase pasada, que habrían diferentes alternativas de calcular esa distancia. Que una opción es calculando un punto medio de estos dos y después, porque es que yo la distancia la calculo entre dos puntos, no entre un punto y un centroide, o no entre dos centroides. Entonces, si yo quiero calcular esto entre un punto y un centroide, del centroide debo escoger un punto. Hay diferentes alternativas, que ahorita las vamos a ver. Vamos a hacerla con la mínima distancia. Creo que se llama un link simple. Un link simple es que pues, miraría la mínima distancia. ¿Por qué con la mínima distancia? Porque ya tenemos todas las distancias calculadas. O sea, con la mínima distancia, básicamente, pues nos serviría acá mirar cuáles son los más cercanos. ¿Sí? Si lo hacemos con promedio, nos tocaría recalcular el punto medio y desde el punto medio calcular la distancia a los diferentes puntos. Entonces, se alarga un poquito más el proceso, ¿cierto? Pero por este lado, para que ya tenemos esto calculado, lo vamos a hacer es con el punto, digamos, con el link simple, ¿sí? Igual ahorita les muestro eso en ese canal. Entonces, con el link simple, vamos a ver de acá, después del 1, cuáles, o los valores también van a ser menores. Por acá tengo 1, por acá tengo otro, por acá tengo otro, por acá tengo otro. Son más o menos como 4. Hay 4 que están como a una distancia de raíz de 2, esto es raíz de 2. Entonces tengo, por un lado, tengo la muestra 1, que voy a poner acá la 1. Esta muestra 1 se junta por acá en raíz de 2. Y me llama este clúster. Y por el otro lado, bueno, y por acá, si esto es el link simple, por acá tendría yo la muestra 4, que es esta de acá. Entonces, básicamente, en esa otra iteración, se me estarían juntando estas dos de acá y estas. Es más, yo le voy a poner colores diferentes. Espera que me la... Fija el trazo. ¿Sí? Las que estoy subrayando son los links que se forman, que son de raíz de 2. Que vemos que en total son ¿cuántos? Veo uno por acá, bueno, perdón, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, este de acá, habíamos dicho que era la muestra 1 con la 2, ¿sí? Que este de acá. Este de acá, ¿cuál es?
Esta era la 2 con la 3. 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8 y este sería 3,4, que es este de acá, ¿sí? Este sería el 3,4, que sería este de acá. Y por el otro lado vemos que, por ejemplo, que estos de acá, pues, digamos que en la imagen podríamos inferir de que tenemos esta de acá, ahí están los 5 links que dan raíz de 2, ¿cierto? Voy a repetir esta partita de acá. Que más o menos en raíz de 2 se juntan estos. Y por acá va a tener también que a esta misma altura se juntan 4 y están en el mismo nivel, ¿sí? Entonces acá, ¿qué muestras tendríamos? Tendríamos la 6, la 5, la 7 y la 8, ¿sí? Y ya, digamos que estos dos clústeres se juntan, ya sería, digamos, en la distancia que está. ¿Cuál es el que más cercano con más cercano? Yo no sé, tocaría mirar si se juntan por el 3 con el 6 o con el 4 por el 6, o el 4 por el 5, o el 8 con el 3. Entonces miremos el 8 con el 3, ¿qué distancia tiene? Bueno, el 3 con el 8, porque tenemos acá representado el 3 con el 8. Habíamos hablado que este era el 2 con el 3, el 2 con el 4, 2 con 5, 2 con 6, 2 con 7, 2 con 8, que esta sería 3 con 4. Necesitamos mirar 3 con 4, 3 con 5. 3 con 5 es 3. O sea, la distancia de acá es 3. 3 con 5, 3 con 6. Mire que de 3 a 6, a estos dos, básicamente hay la misma distancia. Según, porque mire que es lo que me muestra acá. ¿Sí? O sea, que si es la misma distancia, se podría juntar por cualquiera de estos dos. Y se juntaría a un nivel de 2.22. ¿Cierto? Entonces, acá a un nivel de 2.22, voy a cambiar. Bueno. Listo, entonces digamos que acá a una distancia de 2.23 se juntarían estos. Creo que es cuando se juntarían estos dos. Bueno, esto es el link acá que ya forma todo un clúster. Entonces, mire que si yo hago el corte a este nivel, si yo hago el corte a este nivel, se forman dos clústeres. ¿Qué clúster? Este de acá sería uno y este de acá sería otro. Y ya después de este otro umbral, ya se juntan todos. Entonces podemos generemos un dendrograma a ver si lo que estamos haciendo nos da un valor similar, ¿sí? Tengan en cuenta que esto va a depender del tipo de link que usemos. Acá estamos usando como el simple,
porque nos queda más fácil de calcular. Entonces voy a buscar acá en ese canal. Y que es acumulativo. Sí, porque yo les había dicho que hay uno que uno parte con todos y empieza a dividir, y hay otros que usted parte que cada uno es un closet y empieza a agrupar. Bueno, este es el dataset que necesitaríamos estos de acá. Tenemos esta librería, necesitaríamos la de aglomerativo. Voy a copiarme esta, el del endograma. Acá carga el iris. Entonces calcularíamos este modelo. Bueno, acá no definimos un número de clúster. Y vamos a agregar el model fit. Creo que es X, miremos a ver si no es posible que nos salga error, tendremos que mirar cómo lo carga esto que llama load iris. Y vamos a ver cómo nos da. Bueno, y tendríamos que ajustar acá porque es posible que nos dé diferente por el tipo de link que se utilizó. Por defecto se ve que está usando otro link. Entonces vamos a ver acá. Bueno, usa la Euclidia por defecto. Y la conectividad por defecto. Allá este link utiliza por defecto, utiliza WART. Por eso es que nos da diferente. Entonces vamos a usar el single. Entonces voy a poner linkage. Linkage. Vamos a usar single, ¿sí? Yo creo que esto toca ponerla como sencillitas, porque si no nos sale error. Entonces ahí sí, mire que ahí sí debería cambiar es más, debería ser otro, pero no, vamos a correr esto. Y mire que ahí sí nos da lo que tenemos acá. Bueno, hago una aclaración. Acá arrancan no hay la muestra 1, sino la muestra 0. ¿Sí ven? Entonces digamos que mire que esta que es 5, 6, 7, 8, él la coloca acá con una menos 5, no, perdón, 4, 5, 6, 7. ¿Sí ven que se parece como el dibujito? Y miren que el umbral se juntan acá a nivel de 1.4142 y que acá se juntan a nivel de 1, que era, mire que estas 2 y 3, bueno, que acá sí que valen a 1 y 2, dan a nivel de 1. ¿Sí lo ven? Pues digamos que esto sí descambia acá un poquito, pues depende cómo los organicen, ¿cierto? Porque este se podría correr y todo. Pero acá porque estamos usando el link simple. Usando otro link diferente, ya les expliqué que no lo hicimos porque, bueno, lo podríamos hacer porque ya implicaría volver a calcular digamos, como la licencia de este centroide, si ponemos acá un punto medio, implicaría hacer el cálculo de ese punto medio, ¿sí? De este nuevo punto con cada uno de estos puntos. En cambio, con el simple, pues lo bueno es que ya lo tenemos todo computado y ya nos es más fácil haber hecho pues, el dendrograma, ¿cierto? ¿Cómo lo ven?
Y mire que si vemos cuáles son las muestras, bueno, tengan en cuenta que las muestras que aparecen acá es una menos. O sea, si acá dice 0, no es la 0, sino que es la 1. Si acá dice 1, no es la 1, sino la 2. ¿Sí? Porque acuérdense que acá esto arranca desde 0. Y acá, pues en el dibujo, sí arrancamos desde 1. Entonces, miren que vamos a ver que se forman, hay 4 grupos, que era lo que uno podía, digamos, como determinar desde un principio. ¿Qué grupos? El grupo que es 1, 2, 3 y 4. Perdón, 1, 2, 3 y 4. Y tenemos el otro grupo que es 5, 6, 7, 8, que equivale acá al 4, 5, 6, 7. ¿Sí lo ven? ¿Y cuándo se juntan todos? Todos se juntan, digamos, al nivel que habíamos visto acá, acá, que el nivel da en 2.23. Entonces, de hecho, tiene sentido que se estén juntando en 2.23. Este valor de acá es 2.23. Y acá este valor de acá es 1.4142. Y esto es lo que es el clúster jerárquico. ¿Qué dudas tienen con respecto a esto? Bueno, si yo quisiera armar, por ejemplo, 3 clústeres, ¿qué clústeres se formarían? Pues yo podría generar 3 clústeres si yo utilizo un nivel de segregación más o menos como de 1.3, o sea, que pase por acá. Me formarían esto en un clúster, estos dos en otro y estos dos en otro. Sí, cuando yo lo hago el corte por acá. Pero en realidad uno hace el corte y después de que hace el corte es que determina el número de clúster. Solo que pues digamos que acá pues el algoritmo, digamos la función, sí permite como determinar el número de clúster que uno quiera definir. Pero lo ideal es que uno en realidad uno define una distancia de umbral. Él creo que lo hace automáticamente y acá dice, mire, se formaron estos dos clústeres. Pues automáticamente, no me acuerdo cómo, acá explica de pronto cómo es el criterio que utiliza para determinar el número de clúster. No, pues por defecto son dos clústeres, por eso me armó acá dos. ¿Sí? Si yo le coloco que el número de clúster es 3, pues me pintaría esto de acá no sé qué pasó. Espera que esto acá, número de clúster, número de clúster. Miren que si yo le coloco acá, yo en realidad tendría que definir acá 1.3 y ahí sí me darían los 3 clústeres. No, 3 clústeres, no. Les parece que. Bueno, si quiero que me formen los 3 clústeres, tendría que poner la canone. A ver. Y acá le colocaría 3. A ver, creo que ahí sí me debería dar. Pero para el problema es con el dendrograma. ¿Por qué en el dendrograma?
Este P, ¿qué será? Pero bueno, como esto no es una función de ese canal. Es que todo se lo pasa acá. Toca mirar cuál es esta función que llama dendrogram. Esta función es de... Bueno, esta función si no es de ese canal. Miremos a ver qué implicaciones tiene esto de acá. Este P, quiero usar este P, ¿qué significa? Los parámetros P. Es en modo de truncado. Truncar es como cortar. La verdad no sé qué es este P. P, el parámetro de truncado. Bueno, esta es la matriz. Entonces yo quiero también aprovechar e imprimir este. Acá quiero imprimir. Ah, bueno, esto es lo mismo que tenemos acá. Que me está diciendo que la 1 y la 2, o sea, la 2 y la 3 se juntan en la ubicación. Tiene una distancia de 1, ¿sí? Y formarían, digamos que es como el segundo clúster. Pues como el primer. La 0 y la 8. O sea, la... No, espera que se me cuadra. Ah, ya. ¿Saben qué significa? ¿Saben por qué es este 8? ¿Alguien sabe por qué es ese 8? No, profe. Ese 8 es porque mire que yo tengo pues 8 muestras, ¿cierto? Pero como arrancan desde 0, entonces es como si tengo de 0 a 7. La octava viene siendo la fusión de la 1 con la, de la 2 con la 3. Entonces digamos que este punto de acá, esta nueva fusión, el nuevo, digamos que este nuevo clúster pues no tiene, viene siendo el 8. ¿Sí? Este 9 de acá debe ser alguna función que ya se ha dado. Que puede ser esto. O sea, este 8 son cuando se fusionó 1 y 2.
Este 9 que se fusiona con 3 es la fusión de el 8 con el 0. Porque mire que el 8 con el 0 se juntan acá. O sea que estos 3 de acá formarían el 9, que se va a fusionar con el 3 y genera todo este lado. Sí, básicamente estos números van aumentando de acuerdo, digamos, como a los grupos que se van formando. O sea, viéndolo desde la gráfica acá, voy a empezar como a quitar. Es más, yo debería poner, voy a poner para que sea igual, para que sea coherente. Este 8 ya no lo necesitaría acá, este 5. 5 sería este de acá. Sí, esto sería el 0. Bueno, ya digamos que ya está coherente. Entonces miren que cuando se junta el 1 con el 2, este 1 con 2, que tiene una distancia de 1, esta es como la distancia, este es como, supongo que es como el link. Cuando yo junto estos dos me dan origen a la muestra, digamos como este centroide o algo así, se toma como una muestra que va a ser la muestra 8, que esta forma como el 8. Cuando yo junto el 3 con el 9, no, perdón, el 0 con el 8, o sea, estos dos, el 0 y el 8, que yo lo estoy juntando por acá, este me origina la muestra 9. O sea, la muestra 9 es, digamos, como ya estos 3. ¿Sí? Esta es una muestra 9, son estos 3. Y la muestra 9 también se junta con el 3, con esta 3. Entonces, digamos que se junta y esto me debería dar que todo esto, que todo este clúster se toma como si fuera la muestra 10. Por lo tanto, la muestra que se fusiona a 4,5, que es esta de acá, va a recibir el nombre no de la muestra 10 porque ya está usada, sino de la muestra 11, que es el que tenemos acá. Entonces, la muestra, el 11 se junta con el 6, esta muestra 11 de acá se junta con el 6 y da origen a la 12. Y la 12 se debe juntar con este 7 y debe dar origen a la 13. Y después se juntan el 13 que está acá, con el 13 con el 10 y que es cuando se junta todo. ¿Sí lo ven? ¿Sí, claro o no? De cómo, qué es lo que me está mostrando eso se conoce eh, como matriz de enlace. Me está mostrando esto, sino que pues acá sí le cambié los numeritos, pues como para que fuera equivalente a lo que obtenemos acá. Ahora, si yo a esto le cambio, digamos, esto por completo, pues ya no utilizo el que esté más cercano, sino el que esté más lejos, el valor más lejano del clúster. Entonces, pues, creo que esto tenía como varias opciones.
complete. Vamos a ver qué debería cambiar. ¿Qué debería pasar si yo pongo acá complete? Complete. ¿Cómo debería armarse este clúster? ¿Qué debería cambiar? Miremos. Profe, ¿me Sí, podría repetir eso de cómo que el más lejano? O sea, no lo entiendo ahí. listo, sí, ya. Vamos a ver un ejemplo. Voy a borrar esto, pues, porque... bueno, no. Voy a dejar solamente los iniciales, pues los numeritos. Listo. Independientemente de si lo hago con completo, que es el más lejano, o con el más cercano, nosotros vamos, esos son los que están más cerca, ¿sí? Ahora le pregunto, si yo a ver, estamos usando el más cercano. Si yo quiero, digamos, mirar cuál es la distancia de este punto 0 a este clúster que está formado por 1 y 2, cuando lo hacíamos con el más cercano, o sea, con el link simple, calculamos la distancia que hay del centro de este punto 1 al punto 0, porque es el más cercano de estos puntos. Con el completo hago el más lejano, o sea que si voy a calcular la distancia que hay de este punto a este centroide, a este grupo, a este clúster, no lo hago con este valor de acá, sino que lo hago con este 2 de acá. ¿Sí me van a entender o no? Pero entonces tomas el menor valor y después para calcular uno de esos dos puntos era 0 o 3, pues en este caso, O sea, digamos que, pasa al punto 2 porque es el más lejano. exacto, pero digamos que lo del completo y eso es cuando yo asocio entre un punto y un clúster. O cuando yo Ah, ok, asocio, digamos, dos clústeres, no Vale, entre vale, puntos. O vale, sea, vale. digamos que Sí, acá uno que debería esperar, que para que el 3, el 0 con el 3 se junten, perdón, el 0 con este clúster acá que es el 1 y 2, no se van a juntar como se juntan ahorita, que es 1.4142, sino que se van a juntar es con la distancia que hay de 0 a 2. Que la distancia que es de 0 a 2, bueno, no sabría cuál es, pero bueno, esto estaba por ahí calculado, espérese que por acá lo tenemos calculado. La distancia que es de 0 a 2 es de 0 a 2, o sea, de 0 a 2 es esta, ¿cierto? O sea que en realidad para que se junten el 0 con este clúster que hay acá, se van a juntar ya no en 1.4142, sino se juntan en 2.23. O sea, para que se junte el 0 y el 3, el 3 se calcularía la distancia no con el 2, sino con el 1. Entonces digamos que se van a juntar es en el... Estos dos se juntan a estos clústeres en el mismo momento y se juntarían en 2.23. ¿Sí? Entonces voy a cambiar acá completo y voy a correr y van a ver que estos se juntan en 2.23. Pero se juntan en 2.30 porque está validando con el 2 o con el 3. Perdón, ¿cómo así? Tú dijiste que se juntan en 2.33, ¿fue? De 2.23, sí, mírenlo acá. 2.23. Pero es porque estás uniendo el 0 con el 2 o con el 3. No, es porque se está juntando el 0 con el 2. Bueno, el 0 con el 2 no, el 0 con este clúster que está formado por 1 y 2. Solo que la distancia ya no se va a calcular al más cercano, que va a ser 1, sino al más lejano, que es 2. En este caso. Y esa distancia es 2.23. Esa distancia acá es 2.23. Ahora, estoy viendo que hay una distancia, que quiero ya mirar cuál es, que es el 7 con el 9. Que este 7
con el 9. Ah, bueno, hay que aclarar algo. Que si ustedes, digamos, analizan esto, digamos que acá se formaría, por otro lado, el 4 con el 5. 4 con el 5 se unían, ¿sí? Que tienen 1.4142. Y, ojo, mire cómo cambian las cosas. Miren que ya si yo quiero calcular la distancia de 7, ya esa distancia de 7 yo la calculo con respecto ya no a 5 sino a 4, entonces se va a demorar más para unirse. Pero la distancia que hay de 4,6, bueno, no, es 4,6, es de 2, que es esta distancia de acá. Solo que mire que ya no hablamos de 4, sino que como ya 4 hace parte del nuevo clúster, este clúster de acá ya viene siendo espérense un segundo. Bueno, cuando junto estos dos, se forma un clúster que es el 8. Cuando junto estos dos, se forma un clúster que es el 9. ¿Sí? Ocho, 9. Pero acá me dice que se junta el 7 con el 9. O sea que están juntando estos dos. Pero, a ver, se juntó el 1 y el 2. Listo, el 1 y el 2 se juntó, el 4 y el 5. El 4 y el 5 se juntaron. Este da origen al 8 y este otro da origen al 9. Acá después me dice que se juntan el 7 y el 9. ¿Por qué se juntan el 7 y el 9? Si este 7 y 9 no hay una instancia de 2. A no ser que yo acá haya colocado mal y que este sea el 7, que en realidad este sea el 7. Entonces yo miro una cosa, ¿cuál es el punto 7? ¿Cuál es el último punto? El último punto que yo tengo acá es 7,5. Ah, perdón, acá tengo un error. Y este 7 de acá, en realidad este es el punto 6 y este es el punto 7. Y claro, ahora sí tiene sentido. Mire que me está diciendo que se junta el 7 con el 9. En esta nueva configuración se junta el 7 con el 9, o sea que se junta este 9 con este 7. Claro, porque mire que la distancia más, el punto que está más lejano a este 7 que pertenece a ese clúster es de 4 y es de 2. Es muchísimo menor esta distancia que hay de aquí a acá que la distancia que hay de aquí a acá, de aquí a acá, ¿sí? Entonces, él va a juntarse por este lado y va a dar origen al clúster al 10, ¿cierto? Ahora, este punto del 0 al 8, que está acá, me va a dar origen, que es esta distancia de aquí a acá, me va a dar origen al 11. Y simultáneamente, bueno, no, simultáneamente no. Mire que este 3 ya no se va a unir con este 6, ya no sé, ya la distancia más corta, ya la distancia más lejana que hay de este 3 a este clúster no es con el 1, va a ser con este 0. O sea que la unión del 11 con el 3 se va a dar después, se va a dar acá en 3, porque va a ser con esta distancia de aquí a acá. Por el contrario, esta distancia de 6,4 va a ser mucho más cerquita que la distancia que había de 3,8, porque esta distancia de aquí a acá, del 4 al 6, vamos a ver que, bueno, del 4 al 6 nos desde el 10, porque ya usamos todo el clúster, es de 2,82. ¿Sí? Bueno, tengan en cuenta que es posible que en el parcial puede haber, digamos, para que ustedes completen este tipo de cosas. ¿Sí? Por ejemplo, si les toca, puede tocar un camino, se puede tocar, digamos, el tema del dendrograma. Entonces, pueden ser complete la matriz de links, de enlaces. Entonces, tendrán que hacer algo así. ¿Sí?
digamos, tomando como forma de enlace el método completo o el método simple, ¿sí? Entonces, claro, ¿cómo es esta matriz de enlaces? ¿Y qué daría esta columna? ¿Qué creen que queda esta columna? O sea, estas son las distancias. Estas son, digamos, los que se están uniendo. ¿Y esta qué daría? ¿Qué creen que quedaría esta columna acá? La cantidad de elementos del grupo, de muestras de un grupo. Exacto. Sí. Mire que acá tengo 2, acá también 2, porque son 2 grupos aparte. Y acá cuando entró un nuevo, aumenta 3. Y acá cuando ya se junta todo es 8. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, Entonces, a sí. diferencia, Sí. qué pena te interrumpo. Sí, Entonces, a no. diferencia del simple o del single, este complete lo que hace es que toma de a dos, group No, no. pares. No es O que, no es que agrupe de a pares, porque, sino que pues en el dendograma, porque en el dendograma anterior habían unos que estaban como al mismo nivel, pero estos están como por pedacitos, pero en sí. pares. No, Eso es como lo que... pero eso se da es por el tipo de datos que tenemos. Ah, ok. ¿Sí? O sea, es posible, o sea, digamos que, a ver, especie, hago algo para que coincidan. Ya, si yo llego a colocar pues con respecto a la pregunta que hace el compañero, si yo llego a colocar un punto acá y otro punto acá, que estén equidistantes de estos dos puntos y que coincidan los dos cuando yo calcule los valores, pues los dos. Ok. No, ese ejemplo no me serviría. Ahí me surge la duda, profe, si los dos tienen la misma distancia, ¿cuál escoge? Cualquiera de los Ah, dos. no, sí, exacto, porque allá sí sería aleatorio. Sino que es que Ah, mire, listo. mire lo interesante a la pregunta que usted acaba de hacer. Mire lo que pasa. Mire que acá esto está a la misma distancia, ¿cierto? Pero en el momento en que entra uno, distorsiona, digamos, la distancia que había con el original, ¿sí? Mire que inicialmente, pues uno dice, bueno, de este punto a este punto está ese, pero cuando entra ese otro punto, ya la distancia no se calcula con este punto, sino que se calcula con todo el clúster, y todo el clúster es el más alejado. Entonces, para que se dieran, porque se podría dar el caso de que se junten varios en un mismo nivel, tendría que hacerse que cuando yo los junte, no me altere la distancia más larga. Sino que ahí sí no sé cómo poner una figura para que no... Porque si, a ver, si coloco así como la que teníamos acá, claro, usted escoge alguno, entonces, claro, entra este, pero entonces ya la distancia no va a ser con estos dos, que están a la misma distancia, sino con este de acá. Entonces, claro, se va a juntar es después. Entonces, ¿cómo hacer uno que esté como a la misma distancia de la muestra que entra? Es que estoy pensando. Es más, ¿cómo se juntarían? O sea, si yo tengo como forma un triángulo, digamos equilátero, que todos los lados son iguales,
Yo tendría que escoger, listo, estos dos. Pero a su vez, como este está a la misma distancia de ambos, en el mismo instante, esta misma distancia que hay acá, va a ser igual a esta distancia que hay acá y a esta distancia que hay acá. Entonces, digamos que todos se juntarían en el mismo nivel. Entonces, pasaría de que en realidad no es que se junten de a dos, no, acá se juntaron de a tres, pero por la disposición de los datos. Solo que, es verdad lo que dice el compañero, en este caso en particular, cuando se hace con completo, lo más seguro es que se junten, se vayan uniendo de a dos, ¿sí? Eso es lo más seguro que pase. Porque claro, porque cuando entra uno, ya la distancia va a cambiar. Entonces, no, o sea, ya es de pronto de suerte cuál entró primero, ¿sí? De hecho, pues eso prestaría, digamos, que el algoritmo tenga como leves diferencias. Depende de a cuál, igual supongo que le da prelación primero, pues digamos como al orden de las muestras que tengo, ¿sí? Hay otro enfoque que es el del punto medio. ¿Cuál es el punto medio? Cuando yo, ¿les quedó claro el sencillo? Supongo que el completo también ya está claro o no. Por mi parte, sí. Listo, No sé entonces los demás. hay otro que es que es el completo, no, que es después yo le digo que acá está. Hay otro que es el average, ¿sí? Entonces en el average, en el average, eh, básicamente la distancia del toroide se calcula, perdón, al clúster se calcula es con el valor del centro de ese clúster. Entonces voy a quitar esto, solamente bajar los que tenía inicialmente. Ah, bueno, este sí lo voy a poder bajar. Entonces tenemos lo siguiente. Junto a estos dos, ¿cuál es el siguiente que se va a unir? Acá, que está en coordenadas, estas coordenadas son, el nuevo centroide sería en 3,5 con 3, ¿cierto? Entonces los dos estarían a la misma distancia, ¿sí? Entonces vamos a ver de que acá yo debería esperar que se junten a la misma distancia el 0 y el 3 con este clúster de acá, que supongo que es el 4. Pero antes de ese se me juntan estos de acá. Entonces cuando yo junto esto, el centroide se va a mover acá. Hagámoslo y ya lo miramos. Entonces voy a poner acá creo que lo copié mal entonces. El average. Y mire cómo me da el average. Espérense que si eso es el average. Sí, este es el average. Entonces digamos que acá pasaría lo mismo. O sea, junto efectivamente el 1 con el 2 siempre se juntan primero porque son los más cercanos. Y ya después supongo que se juntaría el 4, el 5 con el 4. Está acá el 4 con el 5 se junta. Y después el 7 con el 9. ¿Cuál es el 7? Ah, bueno, este de acá me forma el 8 y este de acá me forma el 9. Entonces se juntaría, este punto de acá está más cercano a este que este a este. Bueno, están como a lo mismo, entonces, o no. Ah, pero entonces se junta este y ya después el nuevo centroide de este viene siendo como por acá. Junta este con este. Si lo ven, pues es como ya la distancia al centroide se calcula perdón, la distancia al clúster se calcula es con el centroide de ese clúster. Entonces mire que acá las distancias sí ya van cambiando. O sea, digamos que este sí es un poquito más elaborado porque tiene que entrar uno a recalcular distancias. En cambio, con el otro no hay que recalcular distancias, sino que son las distancias originales, porque digamos son con muestras originales, con las muestras que partimos inicialmente. En cambio, acá es como se generan nuevas muestras con nuevos valores, con nuevos puntos de coordenadas, que son el promedio de los puntos que intervienen en el clúster.
¿sí? ¿Claro ese o no? Entonces es posible que en el parcial, digamos que tengan en cuenta pues el orden de las muestras, coloque digamos en qué punto, según en qué, como completar esta tabla, bueno, sin esta parte de acá. Ustedes tendrían que completar como una distancia con dos decimales y el punto que se junta con tal punto. Igual se juntaría, pues la matriz se juntaría por pares. Es posible que algunos se junten a la misma distancia, pero pues la tienen que ingresar por pares, ¿sí? Si aparece el del Camins, pues es completar de acuerdo como a las iteraciones, ¿sí? El del DBSCAN también, sino que el DBSCAN, bueno, el DBSCAN sí no sé si, no, el DBSCAN no sé, también la tengo pensado cómo cuadrarlo, digamos, en una pregunta de esas. Los de DBSCAN serían de pronto más conceptuales las preguntas. Hay otro, bueno, esto lo podríamos ver el miércoles en caso tal. Les voy a mostrar. Después les voy a compartir un video. Bueno, está en inglés y todo. Para que lo vean. Que es otro método. Este otro método es muy interesante y es, digamos que también muy poderoso, es muy reconocido, digamos que es muy popular, que se llama el Spectral Clustering. Es muy bacano, sino que es un poquito más complicado porque hay una etapa de preprocesamiento, hay una reducción de dimensión. Digamos que no trabaja precisamente con el PCA, sino que trabaja con... El PCA fue lo que hablamos de la clase pasada, que yo les había mostrado un poquito. Digamos que yo puedo hacer rotación, yo puedo cambiar el espacio, ¿sí? Haciendo extracción de características. Este Spectral Clustering hace algo similar, solo que lo interesante es que puede que, mientras que el PCA es lineal, este puede hacer digamos, una reducción de dimensión que es no lineal, ¿sí? Y eso lo hace a través de una matriz, de una conexión, o sea, ven los puntos como grafos. Entonces hay una matriz de adyacencia y sobre esa matriz de adyacencia se sacan los valores y vectores propios. Hay una matriz que se llama laplaciana. Se hace ese proceso y sobre ese laplaciano y sobre unas en valores singulares, que es, digamos que eso depende de valores y vectores propios, yo después de hacer todo ese proceso, donde yo reduzco la dimensión, sobre esa dimensión reducida es que yo aplico Camins, ¿sí? Entonces, les recomiendo que se vean ese video para que vean cómo es el funcionamiento y el miércoles posiblemente veamos este o ya empecemos con el siguiente tema, ¿sí? Pues ahí digamos que están como esas dos opciones, o con el tema ya del otro parcial, ¿sí? ¿Qué otras cosas acá? Bueno, esto es la matriz. Bueno, y el WAR. El WAR, bueno, este WAR sí es un poquito más difícil de calcular porque lo que dice es que minimiza la varianza de los clústeres. ¿Cómo se calcula la varianza? La varianza básicamente es, busca el punto central. Este sí es más elaborado el cálculo, porque calcular la varianza tocaría encontrar un punto medio, pues como la media de los puntos, calcular, digamos, como la variación que hay entre esos puntos y ese punto medio. Entonces, sí tendría una complejidad un poquito mayor. ¿Sí? Sí, esto sería, digamos que este es el más fácil de calcular, este sería el que le sigue por facilidad de calcular, este también es fácil de calcular, pero implica
a calcular una distancia de más, y este sí ya es con la varianza, que no es que sea difícil de calcular, sino que sí se hace más largo, porque me tocaría calcular la varianza y tendría que mirar cuál de todos minimiza la varianza. Para cuando ingresen los nuevos valores, debe haber un algoritmo para esto, digamos que optimice, digamos, el cálculo de Ward, porque posiblemente se haga un poquito más, computacionalmente se volvería más costoso, pues acá cuando tenemos poquitos datos no es tanto el problema, pero cuando ya tenemos hartos datos sí podríamos tener problemas, creo yo. Sería bueno mirar cómo es el algoritmo que calcula esto, porque debe tener como cierta modificación. Bueno, y que ellos utilizan, digamos, lo que les había dicho, el tema de los árboles. Es más, también les voy a sugerir, o miremos, este es un video cortico, cómo funciona KD-Tree. El KD-Tree se utiliza no solamente, digamos, para encontrar vecinos y ese tipo de cosas. Después yo voy a mirar un video que expliquen bien eso, pues, digamos, como complemento a lo que estamos viendo en clase. No, es que hay unos videos que tienen muy buenas animaciones. Quiero mirar si este es uno de ellos para... Sí, este me gusta. También se los voy a mandar para que lo miren. Pues sobre esto del KD-Tree no les voy a preguntar, pues no como tal, pues porque no, pero sí me gustaría que los vean para que complementen lo que hemos visto acá, o sea, para que sepan, digamos, cómo es esa forma de aceleración, ¿sí? Que sirve tanto para KNN como para ese tipo de algoritmos de clúster, ¿sí? No sé qué pronto qué dudas tengan. Sí quedaron claros, por lo menos, pues digamos, el clúster, y cuando hablamos de clúster jerárquico, el simple, el completo y el average. Claro, digamos, el concepto del dendrograma. ¿Cómo lo podemos interpretar? ¿Cuál es la interpretación del dendrograma? Bueno, también les voy a copiar, pues que esto les puede servir, digamos, yo creo que les puede ser útil para el parcial. Les voy a copiar, bueno, no, pero igual esto lo calcula, pero sin embargo les voy a copiar, digamos, esto para si ustedes necesitan calcular distancias. Y les voy a dejar el link de donde está el código que usamos. Que también les puede ser útil. Pues porque si lo calculan a mano se van a demorar más. Digamos que con este fue que nos bajamos para poder hacer los dendrogramas, ¿sí? Ya bueno, entre ese, el Camins y el de Scan, ¿cuál les gustó? ¿Cuál les ha gustado más? ¿Cuál les parece que pueda tener más potencial? Bueno, no, entonces dejamos así por hoy y nos veremos ya el miércoles si Dios quiere. Sí, no, a mí también el Camins me parece que es muy, pues de hecho lo mencionan como uno de los algoritmos como
Bueno, hay unos de ordenamiento y todo, pero el Camins también entra como en los algoritmos estrella, ¿sí? Pues creo que ha ganado premios. Bueno, aunque le descantan bien. Y con el Camins, digamos que se utiliza como para ideas, digamos que han surgido varias ideas en otros campos. Entonces, pues como les digo, nos veríamos, si Dios quiere, ya el viernes. El miércoles, ¿no? Perdón, el miércoles, sí, el miércoles, eso. Nos veríamos ya entonces el miércoles, si Dios quiere. Que esté muy bien, pues gracias por la atención.